nos insta a identificar nuestros miedos y enfrentarnos a ellos. A mí me parece muy bonito que nos haga el símil es una diminuta sombra, bueno, es una sombra de una diminuta brizna de hierba contra un sol radiante. Es decir, en realidad el miedo no es nada. Pero ¿qué ocurre? El miedo es irreal, el miedo solo existe en esta ilusión. Pero como nosotros somos seres muy poderosos y elegimos creer en eso, elegimos creer en la pérdida, elegimos creer en la escasez, elegimos creer en el fracaso, entonces experimentamos todas esas cosas en el plano físico. Yo creo que podemos aprovechar lo que ha pasado para que nos sirva a todos de aprendizaje. Yo me di cuenta un poco antes de salir de España de que tenía el billete justo, cuando saqué el billete no lo pensé, compré los billetes de ida y de vuelta en las fechas que encontré más baratas porque es un vuelo muy, muy caro. Y cuando me di cuenta que tenía el billete un sábado, me empecé a agobiar, ¿no? Voy a perder un sábado, voy a perder un sábado, me tengo que asegurar que el otro sábado haya wifi. Bueno, yo ya se lo había dicho a ellos, pero empecé a controlar, empecé a mandar mensajes. Evidentemente, todo aquello en lo que nos preocupamos, como seres, como somos seres muy poderosos, aquello a lo que le damos poder en nuestra mente se convierte en real en el plano físico. Entonces, yo a base de preocuparme y preocuparme y no puedo fallar, tengo que dar la clase porque ya voy a fallar una vez y no puedo fallar dos, bueno, pues al final que generé una realidad en la que no había wifi, ¿no? A ver, no es una cosa grave, pero yo quiero que nos sirva de aprendizaje, que tomemos conciencia de cómo creamos la realidad con nuestros miedos cuando no nos relajamos, ¿no? Cuando yo estoy pensando, no va a haber clientes, no, nos preocupamos a veces, por ejemplo, por el dinero, ¿no? No va a haber dinero y no me van a pagar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que manifestamos una realidad en la que efectivamente no me pagan, no hay clientes o me dejan dinero a deber. ¿Por qué? Porque yo me estoy preocupando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto es fundamental, aprender a relajarnos y aprender a confiar, porque paradójicamente, cuando tratamos de controlar, cuando tratamos de, a ver, quiero que haya clientes, entonces voy a esforzarme, voy a mandar mensajes en redes sociales, voy a tratar de vender, voy a subir un reel, pero como estás vibrando en el miedo y te dice abandona el concepto de ser una tarea dable y aprende a que a relajarte y a confiar y a fluir y desde ese lugar de confianza. Y yo creo que la confianza es la lección más importante, o sea, es, digamos, el parámetro más importante que podemos aprender en toda la vía de la maestría, no ya en la vía del corazón, sino en toda la vía de la maestría. Si aprendemos a confiar, ya podemos cerrar el libro y ya está todo integrado. Es lo más importante que os puedo transmitir, la confianza. Cuando confiamos, las cosas fluyen y las cosas se dan de forma natural, pero cuando nos preocupamos, creamos con nuestros miedos. Yo tenía mucho miedo que no hubiera wifi, traté de controlar, envié un montón de mensajes, hablé con el organizador, con el director de todo este evento, estuve insistiendo desde el jueves, di la lata a todo el mundo y al final generé una realidad en la que no había wifi. Vale. ¿Qué hacemos cuando en nuestra experiencia, esto ya lo hemos hablado, pero bueno, vamos a repetirlo porque nos sirve a todos, ¿no? De recordatorio. Uno de esos miedos cobra vida. He decidido creer en la escasez, he decidido creer en que no iba a haber wifi y he generado esa experiencia en el plano físico. Vale, ¿qué hago? Me pasé toda la noche, dormí mal, obviamente, y me pasé toda la noche respirándolo, 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 sintiéndolo. No me puse a, no me enfadé, ni me puse a decir, hace unos años, por supuesto que me hubiera enfadado, hubiera reaccionado, os comprometisteis conmigo, puse esa condición, si no, no hubiera venido al evento, porque yo a este evento aquí no cobro nada. O sea, yo lo hago voluntariamente, como todos los ponentes. Entonces, realmente yo pensaba, a ver, os comprometisteis conmigo a esto, pero no. Bueno, la cuestión que se generó esa realidad y a mí ya no me servía de nada hacerme la víctima, enfadarme, reaccionar, poner a culpar, que es lo que hubiera hecho hace 5 años. Obviamente tomé conciencia de que era una experiencia autocreada y era lo único que podía hacer, soltarlo, entregarlo y respirarlo.
Y me pasé toda la noche respirándolo. Bueno, luego al final me dormí, se lo puse en manos de Dios y a la mañana siguiente apareció un despacho con wifi, que es el despacho de la contable. Es un poco incómodo porque estoy aquí en medio del patio, que la gente no para de hacer ruido, pero tengo la conexión de internet para poder hablar con vosotros. ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero ir? Siempre que nos preocupamos por algo y que esto nos sirva de ejemplo, generamos esa realidad. Si yo me preocupo porque me van a rechazar, voy a generar una realidad en la que me rechazan. Yo también leía a Yolanda, bueno, a nuestras compis, las leía en el aula y me generaba mucha ternura porque, bueno, sí que hay un proceso poderoso de enfrentarse al miedo, a soltar una relación, que eso es muy potente, porque ese es un miedo que tenemos todos, el de no pertenencia, es un miedo muy poderoso, pero digamos que me generaba mucha ternura leerlo, porque en concreto en uno de los mensajes, una de nuestras compis decía, es que siempre me rechazan, es que tengo ese miedo al rechazo y me rechazan. Y efectivamente es profecía autocumplida, ¿no? Y yo creo que eso resuena un poco con todos. Yo lo he vivido muchas veces, me han rechazado muchos hombres. Lo bonito es que ahora que nos estamos haciendo conscientes, sabemos que cada vez que ocurre, que cada vez que me rechazan, es una oportunidad de sanación, porque al fin y al cabo solo es un miedo que estoy atravesando, es decir, solo es una sombra de una diminuta brizna de hierba contra un sol esplendoroso. Es algo que va a pasar y la verdad cuál es que no estoy separada y que no puedo ser rechazada. La verdad cuál es la manifestación de la abundancia relacional. Y ahí vamos a llegar todos. ¿Por qué no hemos llegado o no hemos, o estamos en proceso de todavía? Porque todavía tenemos miedo y todavía creemos en la escasez, pero estamos entrenando nuestra mente y cada paso que damos es un enorme avance. Cada relación que soltamos y nos enfrentamos a ese miedo es como, wow, es un enorme avance. La lección nos dice que mientras tengas compromisos conflictivos en tu ser, no vas a manifestar el ser Cristo, la plenitud, el éxtasis vital, el cielo en la tierra, la abundancia. Es un compromiso conflictivo cuando aceptamos medias tintas, cuando por miedo nos quedamos en la zona de confort, cuando nos quedamos en trabajos que no nos llenan, cuando no escuchamos a nuestro corazón. Porque al final, como estamos manifestando en el plano físico, si yo no escucho mi corazón y me quedo en una empresa por miedo a dar el salto a emprender, al final manifiesto. ¿Qué manifiesto? Pues estoy en una vibración de miedo y voy a manifestar un entorno laboral que me van a tratar mal o algo que me va a hacer salir de ahí para enfrentarme finalmente a mi miedo a emprender. Enfrentarse a los miedos no es fácil, no es fácil. ¿Por qué? Porque siempre hay un periodo, hay un pequeño periodo y que tenemos que atravesar ese miedo. Es como si dijéramos que atravesamos un desierto antes de llegar al oasis. Yo tuve que estar respirando ese miedo, no el wifi, tuve que enviaros a vosotros el mensaje, pasé vergüenza, pasé apuro, porque no deja de ser una situación poco profesional, que reaccionasteis muy bien, yo os doy las gracias, pero al final es una situación que yo estaba tratando de evitar. Y cuando tú tienes un miedo, ese miedo aflora en el plano físico. Yo tengo miedo a que me rechace un hombre y aparece un zoquete que me dice que no estoy lo suficientemente tonificada, que no soy suficiente para él y me rechaza, que además obviamente es un ser superficial. Claro que es un reflejo de que yo tengo ese miedo al rechazo, pero cuando lo respiramos, cuando lo transitamos en el plano físico, se disuelve, porque eso no es real, porque eso solamente es una sombra, solamente es una sombra de una diminuta brizna de hierba contra un sol esplendoroso. Lo mismo con el emprendimiento. Muchos de vosotros estáis en proceso de emprendimiento. Yo sé que da mucho miedo, yo sé que es aterrador soltar la estructura, yo sé que es aterrador exponerse, porque cuando te expones en las redes, te expones al rechazo. Yo sé que es aterrador abrir un curso y que no venga nadie. ¿Por qué lo sé? Porque lo he vivido. Yo sé lo que es ir a dar una conferencia, haber alquilado una sala, haberte gastado pasta en alquilar una sala, tener 50 sillas y que aparezcan tres personas. Y tener que dar una conferencia para tres personas.
Yo lo he vivido. Es un reflejo de nuestros miedos y son situaciones que tenemos que atravesar. Yo me acuerdo cuando yo empezaba a dar conferencias, una vez que programé una conferencia en Ecocentro sobre las relaciones, y en mi sala no había nadie, y en la sala, bueno, no sé, había dos personas, peor, porque encima lo tienes que dar, porque si no hay nadie, te vas y ya está, pero si hay dos personas, tienes que dar la conferencia. Y en la sala de al lado, en la sala contigua, había una chica hablando de las relaciones que tenía 70 personas. ¿Cómo te sientes en ese momento? En ese momento te sientes fatal, pero esos son los escenarios que tenemos que transitar, porque ese es un miedo. Yo tengo el miedo a no ser digna, yo tengo el miedo a no ser suficiente, yo tengo el miedo a que mis contenidos no sean valiosos, yo tengo el miedo a que lo que yo digo, lo que yo hago no le guste a nadie. Y entonces, claro que tengo que atravesar esos escenarios hasta que arranco en cualquier emprendimiento, haga lo que haga. Voy a tener que enfrentar miedos, pero no por eso voy a dejar de hacer lo que tengo en mi corazón. Y en aquel momento, porque nosotros a veces pensamos, no, no, es que si hago lo que tengo en el corazón, si yo doy conferencias sobre el amor, porque es lo que tengo en el corazón, que era mi caso, entonces todo tiene que ir fluido y de rositas. No, porque la creatividad está deseando expresar a través de ti que tú des talleres sobre el amor, pero tú, ego, covadonga, tienes miedo a que haya alguien mejor, tienes miedo, crees en la competencia, crees en la escasez, y entonces por eso manifiestas esos escenarios que tienes que transitar hasta que la creatividad se pueda expresar plenamente a través de ti sin que haya un compromiso conflictivo. ¿A qué se refiere cuando nos dicen compromiso conflictivo? Un miedo bloqueando y obstruyendo nuestra maquinaria de creación, ¿no? Entonces, la lección nos hace dos invitaciones. Una invitación muy importante, identifica a qué tienes miedo. Te dice, ¿qué sombras de esa brizna de hierba? Porque te está diciendo, es insignificante, es ilusorio, pero como tú le das poder en tu mente, en el momento en el que te preocupas, en el momento en el que lo piensas, eso aflora en el plano físico, porque ese es nuestro poder. Entonces, ¿qué miedos estás permitiendo que gobiernen tu vida? ¿Qué sombras de la brizna de hierba estás permitiendo que gobiernen y dirijan tu vida? Entonces lo observas y dices, coño, tengo miedo al rechazo, tengo miedo a quedarme sola, tengo miedo a no encontrar una pareja con la que realmente poder compartir el resto de mi vida. Aquí me decía una chica en el evento, tengo miedo a no poder ser madre porque no acabo de encontrar un hombre con el que poder tener un hijo. X. ¿Qué ocurre? Que al final, si nosotros, bueno, lo importante es que lo hagamos consciente y lo identifiquemos. Tengo el miedo a que no aparezca nunca un hombre y que no pueda tener un hijo por esta razón. Vale. Entonces, ¿qué hago con ese miedo? Lo primero de todo, me lo hago consciente. Perfecto. Lo segundo, lo respiro. Como yo tengo el miedo a que eso ocurra, eso va a ocurrir. Voy a atravesar ese escenario sí o sí. Me voy a pasar, yo que sé, unos meses viviendo, respirando, que los hombres me rechazan, que ninguno se compromete conmigo, que no aparece ninguno para mí. ¿Hasta cuándo? Hasta que me relaje, hasta que decida confiar, hasta que lo haya transitado, lo haya respirado. Esa idea mental, porque al final es una idea que yo estoy creando en el plano físico. Y al final por la mañana te levantas y hay wifi. Y al final, después de unos meses de respirarlo y de transitarlo, eso se disuelve y desaparece y ¡pum! Brota un hombre. Para que podamos hacer ese proceso, es esencial que lo primero seamos muy honestos con nosotros. ¿A qué tengo miedo? ¿Qué estoy creando desde ese miedo? Me encanta el testimonio de las compañeras. ¿Estoy creando un hombre que no se compromete o estoy creando un hombre que me rechaza por mi físico? Perfecto. Y en lugar de verlo como una desgracia de qué mala suerte, porque ya me han vuelto a rechazar, porque siempre me pasa, porque tengo mala suerte, porque todos me rechazan, vamos a verlo como un regalo, como una bendición, porque estoy atravesando mi miedo. Y al otro lado del miedo está la sanación. Que vengan más, que me rechacen más. A ver si me rechazan en este año 4 o 5, que entonces para el 24 lo tengo ya resuelto. A ver, no sé si me entendéis, yo no sé cuál es la profundidad de vuestro miedo. Yo atravesé ese escenario, a mí me rechazaban, luego pasó la fase en la cual yo le decía, padre, si este hombre no está para mí, si esto me va a hacer sufrir,
por favor, que me rechace. Y entonces me rechazaban ellos, perfecto. Y luego llegó el momento que ya incluso rechazaba yo. O sea, ya me daba cuenta que era una persona que sencillamente se me quedaba pequeña, hablando en plata, y entonces ya rechazaba yo. Y finalmente manifesté a María. Entonces, ¿qué quiero decir? Que eso es un entrenamiento, eso es como el que va al gimnasio. No es ninguna desgracia. Yo quería transmitírselo a las compañeras. Esto es una cosa que por escrito me cuesta más transmitir. Yo sé que duele. Claro que es doloroso que te rechacen. Claro, claro. O tener que rechazar tú a alguien porque te das cuenta que no se compromete contigo. Claro, pero es necesario porque estás atravesando tu miedo a soltar. Soltar es un miedo súper poderoso porque todos tenemos apego y todos tratamos de agarrar en las relaciones y a todos nos aterra que no haya alguien y quedarnos solos y atravesar ese miedo a la soledad. Pero cada vez que soltamos y nos enfrentamos a ese miedo y respiramos ese miedo, nos hacemos más libres. De modo que mi más sincera enhorabuena a vosotras dos que escribisteis, me imagino que está resonando con más gente del grupo, por haber soltado, me parece súper poderoso, es lo más poderoso, y la otra por haberlo puesto en manos de Dios. Bueno, las dos lo pusisteis en manos de Dios, una recibió señales y la otra directamente le dijo, Padre, si esto no es, que se vaya, y se fue. Es una bendición, rejection is God's protection. Ahora va a venir otro, mejor, y probablemente el miedo todavía no esté sanado del todo y haya que volver a soltar hasta que el miedo desaparezca completamente y entonces podemos manifestar finalmente la abundancia relacional. Es como un entrenamiento, es como ir al gimnasio. Me encanta escucharos, os felicito, vais bien, no es ninguna desgracia, todo lo contrario, es súper poderoso, estáis atravesando el desierto, luego va a llegar el oasis. Y yo me acuerdo cuando, en todos los planos, en el plano económico, cuando empezaba atravesé todo tipo de miedos, iba a dar la conferencia y no había nadie, iba a dar la conferencia y en la sala de al lado había una persona que lo tenía lleno y hablando de lo mismo, manifesté, ya os lo conté, que manifesté una señora que vino y que me dijo, pero yo a ti te voy a pagar por esto, ¿tú crees que de verdad esto se merece 70 euros? Una sesión que le había hecho y se fue sin pagar. Aparecía gente que me decía que lo que yo hacía no servía, aparecía gente que me decía, pero tú de verdad te piensas que vas a ganar dinero dando talleres sobre el amor, porque en aquella época no existía el concepto, al menos en España, o por lo menos que yo supiera. Entonces, al final, cuando eso todo son bendiciones encubiertas, porque nos vamos enfrentando al miedo, nos vamos enfrentando al miedo, nos vamos enfrentando al miedo y lo vamos sanando. El miedo al rechazo, bienvenidos los rechazos. Que me rechacen, perfecto. Cuando nosotros todavía tenemos apego, cuando todavía tenemos conformismo relacional, cuando todavía tenemos dependencia, todos esas rupturas relacionales, esa gente que nos deja o que nos vemos forzados a dejar, son bendiciones porque son sanaciones y nos acercan cada vez más a poder manifestar la plenitud relacional. De modo que, de verdad, os doy mi más sincera enhorabuena, no se está pasando nada malo. Yo también transité eso, me rechazaron toda la vida, luego empecé yo a invocar, Padre, que me rechacen si esto no está alineado con tu voluntad y me rechazaban y finalmente los acabé rechazando yo, hasta que un día de pronto lo sanas y aparece alguien con el que puedes, alguien que se compromete plenamente contigo. Y es como, wow, lo he sanado, no me lo puedo creer. Pero entonces surgen otros miedos, porque tampoco el proceso de evolución conciencial es como que nunca se acaba, ¿no? Porque cada vez podemos recibir más cantidad de Dios, cada vez podemos subir más nuestra vibración, cada vez podemos experimentar más dicha, porque fíjate lo que nos dice Jesús, bueno, en esta lección no, pero lo dice en el libro, que hasta él y sus amigos que están en otras dimensiones continúan su proceso de rendición y continúan recibiendo más y más de Dios y continúan evolucionando y continúan subiendo su vibración y continúan sintiéndose cada vez más dichosos y gozosos viviendo puro éxtasis. Digamos que siempre hay espacio para seguir transitando miedos. Siempre hay más espacio para la sanación, siempre hay más espacio. Entonces, a mí ahora, ¿qué me pasa? Que he manifestado una relación que él quiere comprometerse conmigo plenamente, pero a veces me da miedo mostrarle todo lo que siento y todo el amor, porque entonces es el miedo, vaya, si me muestro que estoy coladita completamente, que estoy loca por él, igual me deja. Y entonces me cuesta a veces
ser 100% sincera con mis sentimientos, porque a veces como que tenemos la creencia de que si le muestro indiferencia en determinadas áreas, me hago más interesante o me hago más atractiva. Entonces yo tengo mi propio conflicto entre mi ser que está deseando amar y dar amor y mi ego que tiene miedo del amor. Tenemos miedo del amor. Esto es muy potente. Yo siempre lo había leído. Tenemos miedo del amor, pero no lo entendí con la profundidad con la que lo entiendo ahora y lo estoy viviendo ahora, que digo, wow, por fin he manifestado una relación con alguien que se compromete conmigo plenamente y que me gusta y que es una relación que está en alineamiento con la divinidad, porque es obvio y que mi corazón resuena y me dice que sí, siento un sí total en todo mi ser. Y entonces es como que siento toda esa intensidad y me da miedo y me coarto y me inhibo, ¿no? Y ayer me observé a mí misma y lo quiero compartir. Es muy íntimo, pero lo quiero compartir por si todos podemos aprender de esto, porque yo lo hice consciente hoy, o sea, me pasó ayer y lo hice consciente hoy, justo antes de venir aquí a reunirme con vosotros. Y digo, lo voy a compartir porque yo di una conferencia aquí en este evento con Mariano, pero también compartí conferencias con otros profes de un curso de milagros, como puede ser Miguel Ángel Holguín, que es un mexicano. Y me encantó compartir escenario con Miguel Ángel. Entonces, en la cena, yo estaba hablando con una chica que es alumna de Miguel Ángel y es alumna mía del otro grupo. Y le decía yo, "Buah, es que me encantó compartir escenario con Miguel Ángel, es un cielo y estamos súper alineados y él también está estudiando la villa y qué buen rollo". Y en ningún momento dije, estaba Mariano sentada al lado mío, y en ningún momento dije, y me encantó compartir escenario con Mariano y qué pasada estar con Mariano, los dos mano a mano compartiendo este. O sea, como que eso lo di por hecho, ¿no? Como que Mariano está ahí, como que es mi novio y no le eché flores, ¿no? Y luego yo, claro, Mariano me dice, ¿y por qué a mí no me echas flores? Y yo luego lo estuve pensando y digo, tienes razón, ¿por qué no verbalizo de la misma forma que me encantó compartir escenario con Miguel Ángel? ¿Por qué no verbalizo que me encantó compartir escenario con Mariano? O sea, además yo pedí, cuando hice los deseos, la primera vez que leí la vía, yo pedí un nombre con el que pudiera dar conferencias y con el que pudiera dar talleres. Y de pronto se manifiesta. ¿Y por qué no puedo expresar mi dicha? Porque lo siento dicha, pero ¿por qué me da miedo? Y la respuesta que le di, digo, es que en realidad yo soy mucho más feliz y dichosa compartiendo escenario contigo que con Miguel, pero me da miedo decírtelo, porque me da miedo que me puedas rechazar si te digo que siento todo eso por ti, ¿no? Tenemos miedo del amor y tenemos miedo de entregarnos a amar. Entonces es como que oculto mis sentimientos, como que, uy, eso me hace vulnerable, como que no expreso todo lo que siento al 100%, no vaya a ser que se piense que estoy loca por él y que me deje, pero todo esto es inconsciente, ¿no? Entonces te das cuenta cómo al final el trabajo de aprender a amar no se acaba nunca y cómo estamos siempre aprendiendo y cómo superar el miedo al rechazo, abrazar el miedo a soltar, es una parte fundamental del proceso. Y luego el proceso sigue, luego aprende a expresar tus sentimientos plenamente. ¡Wow! Me da miedo decirte lo mucho que me gustas. Es como, y al final el proceso sigue y sigue. Entonces siempre hay sombras de la brizna de hierba, pero que podemos identificar y que podemos decidir y que podemos elegir, no más. Claro que me da miedo hacerme plenamente vulnerable, pero sí te voy a mostrar mi amor por ti y sí te voy a decir lo mucho que me gusta compartir escenario contigo y continuar avanzando, enfrentándonos a eso que nos da tanto miedo, que al final tenemos miedo del amor. Tenemos miedo del amor. Esto es muy fuerte. Vale. En la lección nos dice otra cosa que también es muy importante y esto va por todos. Nos dice, tú has empezado a escuchar una voz interior. Hay un anhelo potente en tu corazón. A ti este mundo ya se te está empezando a quedar pequeño y tú ya sientes que quieres vivir en el amor, ya sientes que quieres ser Cristo y esa voz interior que lleva surgiendo desde el centro de tu ser, que te lleva susurrando un montón de vidas, ya no puede ser negada.
Ya no podemos posponer más el anhelo de nuestro corazón en convertirnos en la presencia del amor. Ya no podemos posponerlo, ya es algo que nos grita, es algo que ya o lo hacemos o nos morimos, o nos convertimos en Cristo o nos morimos y nos dice, esto no es un proceso solo individual tuyo, es un proceso colectivo. Toda la creación está experimentando un creciente poder y toda la creación paulatinamente, progresivamente, aunque nosotros vayamos un poco de avanzadilla, toda la creación va a ser de vuelta al corazón de Dios. Y entonces, esto nos lo dice en específico, en genérico, perdón, y nos dice que estoy contigo siempre, somos iguales, yo te puedo guiar, te llevo de la mano. Pero al final, aunque yo te guíe, aunque yo te lleve de la mano, llega un momento en el que tú tienes que tomar la firme determinación de dar nacimiento a Cristo y que tienes que confiar en ti y caminar con tus propias fuerzas, porque yo te puedo acompañar, te puedo guiar, pero al final tú tienes que convertirte en lo mismo que yo para que podamos caminar como amigos y preguntarnos qué podemos crear juntos, ¿no? Y esto es muy bonito porque esto nos cambia toda la perspectiva. Sabemos que en el cristianismo se ve la figura de Jesús como el Salvador, como que él, incluso que él murió y se redimió por nuestros pecados, que él murió por nuestros pecados. Y al final él nos dice, no, no, de eso nada, o sea, yo te guío, te acompaño, pero al final el único que te puedes salvar eres tú con tu decisión individual. Yo te llevo de la mano, pero va a llegar un momento que te tenga que soltar la mano y que tú tengas que elegir, decidir, dar nacimiento a Cristo y ser mi amigo, mi igual, porque eso es lo que fuiste creado para ser.